Entonces cuando estamos hablando de que llega esa hora, que ya era bien tarde, no, entonces venimos nosotros y nos preguntamos, bueno, ¿y aquí hasta qué hora vamos a estar? Pregunta que solo cada quien se hacía, ¿verdad? Eh, que qué iba a pasar con cada uno de nosotros. Nos quedamos ahí, pero cuando ya llegaron tipo 6 de la tarde, aquel silencio, aquella lluvia permanente, allá se oía que hablaban. Y quizás como a las 6:20 comenzaron a gritar en direcciones diferentes allí a donde estábamos, a la quebrada. Pero como la zona de esa quebrada es bien cerrada de tanto de árboles, lo que se habían podido quedar cubiertos en árboles, pues habían aprovechado algunas piedras que también, otros en charrales, pero trincheras no podían hacer allí. Entonces cuando eso se da, ese evento se da, nos quedamos, bueno, ¿y hasta qué hora vamos a estar aquí? A las 6, como a las 6:30 de la tarde, comienzan a gritar y a decir, soldaditos, salgan de donde están, nosotros sabemos que allí están. Entonces nadie contestó ni al fuego ni a nada, ¿verdad? Porque ellos solo gritaban. Se oía que gritaban mujeres, se oía que gritaban niños, quizás como de unos 10 años, y se oía que gritaban a un lado, que gritaban al otro lado, que gritaban enfrente, se oía que gritaban por todos lados. Ya como a los 10, 15 minutos de estar gritando por todos lados, comenzaron a disparar con Galil y Fal. Entonces disparaban, pero como el relieve del terreno nos daba la ventaja a nosotros, que estábamos para abajo. Entonces, y los árboles, como es bastante tupido de árboles, nos protegían. Cuando se hicieron tipo 8, 7:30, 8 casi de la noche, comenzaron a tirar luces de bengala. Entonces disparaban una bengala y gritaban y disparaban en dirección donde nosotros estábamos. Pero realmente nosotros sentíamos que los balazos nos pasaban quizás como a unos 4 metros de altura, ¿verdad? Entonces, pero realmente nosotros sabíamos que no nos podían hacer mayor cosa, pues, porque ellos no estaban seguros que nosotros estábamos ahí. Entonces, entre la inseguridad de ellos, ¿verdad? La noche y que ellos, pues, no querían gastar munición solo por gastar, ¿verdad? No iban a disparar a los locos para la quebrada y a saber a quién iban a disparar, pues, pero nosotros ahí estábamos. Siguió avanzando la noche, la lluvia no se quitó, se hicieron las 9, ellos cada 20 minutos, cada hora tiraban bengalas, se hicieron que las 10 de la noche, 11 de la noche, y así pasaban, y ellos gritaban y disparaban, paz, pum, con el galil, ¿verdad? Con el fal, y aquel galil que tronaba para abajo. Pero lo más que hacían que eran que unos 3 disparos de fal, unos 4 o 5 de galil, ¿verdad? Que los tiraban para abajo para ver si nosotros respondíamos al fuego de ellos. Sin embargo, nosotros nos mantuvimos ahí porque esa fue la orden. Se hicieron las 1 de la madrugada, la lluvia no cesaba, ¿verdad? Las 2 de la madrugada, ellos tirando bengalas y nosotros ahí completamente congelados, solamente esperando la orden que nos dieran para poder salir de ahí. Entonces, avanzó el tiempo, una, otra y otra hora, y de repente cuando venimos a sentir, ellos todavía eran las 3 de la madrugada y tiraban bengalas, ¿verdad? Luces de bengala para alumbrar la hondonada, pero era bien difícil que nos vieran, pues, ya que la vegetación y los árboles nos ayudaban mucho a nosotros. Así es que esperamos, nos mantuvimos allí y se hicieron quizás como a las 3:30 de la madrugada. A las 3:30 de la madrugada, cuando ellos no encontraron que nadie de nosotros les respondió el fuego, que nadie de nosotros les respondió nada,
Entonces en ese momento se quedó silencio, pero eran las 3:30 de la madrugada. Pasó aquel silencio, ya no se oían gentes, personas hablando en los alrededores, los niños que gritaban, que se oían que nos dijeran que saliéramos, prácticamente ya no se escuchaban. Las mujeres ya no gritaban tampoco, porque al principio era una sola gritazón por todos lados. Y nos disparaban de diferentes ángulos con los fusiles que les menciono, G3, con FAL, Galil, ¿verdad? Me imagino yo que hasta con carabina M1. Y nosotros nos mantuvimos ahí. Cuando ya se escuchó el silencio total, que eran ya que imaginémonos las 3:30 de la madrugada, se fue escuchando aquel silencio, que no se oyó nada. Cuando llegaron las 4 de la madrugada, nos dieron la orden. No es que nos hablaron, ¿verdad? Sino que solamente nos teníamos que hacer señas así en lo oscuro, ¿verdad? Suavecito, hablar lo más, hey, fulano de tal, listo, vamos, ¿verdad? Y así nos fuimos siguiendo uno, como no éramos muchos, fuimos saliendo del área, ¿verdad? Ya cuando nos íbamos acercando cada uno, nos fuimos agarrando de la mochila, porque no es que teníamos un gran perímetro abarcado, ¿no? Porque ya para donde nos quedamos ya era menos el perímetro que estábamos abarcando, porque ahí lo que estábamos haciendo más que todo era protegiéndonos, ¿verdad?, de cualquier ataque. Ya como a las 4 de la madrugada, ya cada quien pues nos agarramos de las mochilas, porque esa es la instrucción que nos dan siempre, que cuando está demasiado oscuro, ¿verdad?, tenemos que agarrarnos desde una cincha de la mochila. Nos agarramos de la mochila, uno, y así hicimos la cadena y comenzamos a salir. Repito, lo que nos ayudaba era de que la lluvia aún continuaba, aquella lluvinita finita, y eso nos ayudaba a nosotros para no quebrar hojas y que ellos nos pudieran ayudar, porque las hojas estaban demasiado suaves, ¿verdad? Entonces eso nos ayudaba a nosotros para poder caminar, ¿verdad? Despacio, que unos 3, 4, 5, 10 pasos, ahí nos quedábamos congelados a ver si había alguna reacción de ahí volvíamos a avanzar otro pedazo, nos quedábamos quietos, ¿verdad? Y así fuimos caminando hasta el momento que las quillas únicas que teníamos nosotros eran las cinchas de la mochila y algunos que andaban ojos de gato, ¿verdad? Que eran 2 barritas o una barrita fluorescente que uno se ponía en la parte de atrás de la gorra. Entonces logramos salir de ahí y logramos salir del área roja de fuego, porque habíamos subido entre la Cruz y los Lirios y logramos salir por donde habíamos entrado, ¿verdad? Porque ellos ya tenían áreas minadas, ya tenían lugares minados. Así es que cuando logramos ir saliendo, ya cuando habíamos salido quizás del área roja donde habíamos evacuado los 2 camaradas que habían tenido ellos prisioneros y que los habían ejecutado, después de ahí fue que nosotros ya comenzamos a caminar un poco más rápido. Pero ya les estoy hablando que ya eran cerca de las 5:30, casi las 6 de la mañana. Antes que 2 kilómetros, 1,5 kilómetros que habíamos caminado de la zona roja, nos había costado cerca de 1 hora y media, pues, porque habíamos salido con mucho tacto, con mucho cuidado. Logramos salir del área roja y comenzamos ya saliendo tipo 5:30, 5:40, caminar un poco más rápido. Cuando vinieron a ser las 6 de la mañana, 6:30, estábamos cerca de lo que es el río Guasa. De ahí subimos, ¿verdad? Y lo mismo por mismo radio Motorola, se le avisó a los 2 pick-up que habían quedado allí en la comandancia de Guasapa, ¿verdad? Para allí se habían ido. En ese momento se le avisó cuando ya estábamos quizás como a unos
de 400 metros para llegar a la orilla de la carretera. En ese momentito, ¿verdad? Subimos, llegamos a lo que es la carretera troncal del norte, nos ubicamos en una fila de tiradores para ambos lados, línea de tiradores invertida, ¿verdad? Unos para un lado, para la carretera, otros para la retaguardia, mientras llegaban los pickup. Llegando al río Guasa, los prades hasta allí llegaron, ¿verdad? Hasta allí llegaron. Y de ahí ellos se reincorporaron al trabajo que tenían que hacer. Entonces venimos y cuando en un abrir y cerrar de ojos llegaron los dos pickup, rapidito, evacuamos o abordamos los dos pick-up, ¿verdad? Nos subimos, todos los que habíamos ido a la operación militar de rescatar a esos dos camaradas que habían caído ahí en los lirios. Salimos lo más rápido los pick-up, porque como esos pick-up eran más rápidos, ¿verdad? Y entonces logramos salir de la zona de fuego. Ya llegamos quizás a la brigada como a las 8:30, casi 9 de la mañana. Fuimos a Pasar Rancho, dimos el reporte al comandante de brigada, que se paró, nos dio las gracias, ¿verdad? Que era, en ese entonces era coronel, mi general Blandón, y el ejecutivo era mi coronel Juan Orlando Cepeda. Se les dio parte ahí, misión cumplida. Nos dieron las gracias porque habíamos rescatado dos camaradas de nosotros que nos quedaron tirados allá en las montañas, y a nosotros nos quedó la satisfacción de que fueron entregados a su familia y que a su familia pues les iba a dar una cristiana sepultura. Así es que ya con la misión que cumplida, nos dieron la orden que pasáramos a Pasar Rancho, y que después de Pasar Rancho prácticamente nos iban a dar 5 días de licencia. Entonces, misión cumplida, ¿verdad? Rescatamos esos dos cuerpos, no se los dejamos a los terengos que los enterraran allá en el cerro o que se los comieran los animales, ¿verdad? Y le devolvimos a la familia, ¿verdad? Los dos cuerpos de los dos camaradas. Así es que esta es una historia que se la estoy comentando no para creernos que fuimos Superman o que fuimos Rambo, que fuimos, no. Simplemente fuimos, rescatamos los dos cadáveres sin disparar un cartucho, ¿verdad? Regresamos a la brigada, nos dieron los 5 días de licencia, ¿verdad? Por el acto heroico en el cual habíamos participado, rescatar dos camaradas que estaban o que habían sido prisioneros por el enemigo. Así es que, mis amigos, les comento esta historia dolorosa, porque es dolorosa, pues, cada vez que caía un camarada de nosotros, pues, de alguna u otra manera, pues, le bajaban la moral a uno, pues, y aquel que día que no le bajaba la moral, pues, mentiroso, ¿verdad? Al contar esta historia lo hacemos con la idea, con el propósito de que las personas vean de que nosotros como seres humanos de carne y hueso sentimos, y nos dolía también. A esta fecha hay muchas personas que dicen que los veteranos que aquí, que los veteranos que allá, ¿verdad? Entonces no, cada uno vivió su historia, cada uno vivió su experiencia, cada uno tuvo la oportunidad de vivir, gracias a Dios. Entonces aquí estamos contando la historia. Esta historia no la hago porque decirles que soy superhéroe con el grupo de camaradas que fuimos. Se las cuento para que vean que en las misiones difíciles Dios está con uno. Gracias, camaradas, gracias, amigos. Denle allí un pequeño like o suscríbase al canal, ¿verdad? Si quiere comentar, comente, ¿verdad? Si usted se recuerda que ya anduvimos, pues haga su comentario, ¿verdad? Que es mejor, porque a veces las personas piensan y creen que no es así. Gracias, camarada.